Bienvenidos, bienvenidas. Hoy la sesión del Cuerpo Académico en Desigualdad Social de la Ibero León es en colaboración con Red Lab, Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones, ya que tenemos pues, a dos personas invitadas sobre el título que le dimos es Dimensiones Políticas y Narrativas de las Violencias y las Ausencias. Y tendremos entonces a la maestra Meyali Martínez Zárate, desde la Ibero Ciudad de México, bueno, de Ciudad de México ahora, con quien hemos trabajado junto con un comité de asesores esta tesis que esperemos puede evolucionar a otros productos, artículos, sobre todo libro a lo mejor, sobre pedagogías y espiritualidades en la búsqueda de personas desaparecidas, propuesta de una narrativa sobre las desapariciones. Ahorita nos hablará del tema y estamos también con el maestro David Aguilar Carlos, Universidad Autónoma de Zacatecas, doctorando, que está aquí de visita académica en la Ibero León, que va a trabajar la conexión política, violencia criminal en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, 2010-23. Y para hacerlo, tenemos entonces, a ver si me ayudas, sí, porque van entrando personas, que lo cual está muy bien, pero hay que darle, sí, entrada justamente. Y entonces, bueno, sin más introducción, voy a leer muy brevemente una semblanza de Ameyali. Estaba yo aquí con la postal, la quito. Y después abrimos a comentarios. Tenemos como más o menos la primera hora para la primera exposición, hasta mediodía, a veces acabamos antes. Es un espacio relativamente informal, pese a la presentación formal que ahora hice al inicio, en donde pues podemos libremente intervenir. Si dejaríamos el espacio a AME, quizás anotamos en el chat, si quieren dudas, preguntas, bibliografía sugerida, lo que quieran, o aquí comentamos con los presentes. Bueno, Ameyali Martínez Zárate, pedagoga por la UNAM, maestra en investigación educativa por la Ibero Ciudad de México y realizó ahí una investigación etnográfica con mujeres buscadoras. Sus temas de interés son violencias y resistencias, pedagogías populares, espiritualidades, metodologías colaborativas en la teología y pastoral. Es docente de posgrado de la Universidad Católica Lumen Gentium, Gentium, colaboradora de investigación en el Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología, Ibero, Ciudad de México. Responsable académica en el Centro Latinoamericano de Formación Teológica y Bíblica a Distancia. Pues, Ame, sin más, es un gusto estar aquí, escucharte y vamos a darte la palabra, a ver si puedes, si quieres proyectar algo. Creo que tienes permiso, pero si no, vemos. Ok, sí, bueno, muchas gracias Fabricio por la invitación y pues a todos y las colegas que están también aquí conectados, gracias por el espacio y voy a compartir pantalla. Mm, creo que si me pueden decir cuando la vean, por favor. Ya se ve. Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, esta, ¿no? Como bien decía Fabricio, pues la sesión sobre pues, dimensiones políticas y narrativas de las violencias y ausencias. Y bueno, yo voy a presentar, titulé así la presentación, ¿no? Pedagogías y espiritualidades en la búsqueda de personas desaparecidas. Propuesta de una narrativa sobre las desapariciones. Y bueno, también, bueno, decir, como decía Fabricio, ¿no? Que este trabajo, pues, emerge de lo que voy a presentar es parte también pues, de la tesis que realicé en la maestría, con ayuda también y acompañamiento de Fabricio, ¿no? Y bueno, justo partiendo del título que puse, ¿no? En la presentación, que es una propuesta de narrativas, y recuperando lo que este autor, ¿no? Vélez habla sobre narrativas disciplinarias sobre las desapariciones, es decir, pues desde qué disciplinas se ha abordado, ¿no? Retomo esta idea de narrativas y me parece pues interesante e importante retomarla para entender las narrativas pues como esos lugares, ¿no? Desde los que nos aproximamos a las realidades y cómo nos aproximamos y a partir de ello pues qué sentidos, ¿no? Y significados damos a esas realidades, en este caso pues a las desapariciones concretamente. Y entonces, bueno, algunas
las preguntas que surgen, ¿no? A partir de entender las narrativas de esta manera es, bueno, pues desde qué disciplinas se abordan las desapariciones, qué significados y sentidos se han construido, ¿no? Alrededor de las desapariciones, desde estas disciplinas, cuáles son los fundamentos epistemológicos, ¿no? Desde las que se abordan, pero también preguntar qué disciplinas han quedado fuera o desdibujadas, ¿no? Con Fabricio en otro espacio hemos conversado que, bueno, hay unas narrativas como mucho más presentes, pero hemos hablado de una diversidad de narrativas, ¿no? Incluso la literaria ha sido como recurrente. Y bueno, entonces a partir de eso recupero, bueno, Vélez nos habla de una narrativa histórica, ¿no? La jurídica, una sociopolítica y psicosocial, ¿no? Digamos, hay muchas más, como lo he comentado, pero mi propuesta es, bueno, una narrativa, construir una narrativa, pues desde las pedagogías y también desde las espiritualidades. Y bueno, pues surge entonces un poco la pregunta, ¿no? ¿Por qué desde las pedagogías? Porque normalmente la pedagogía o las pedagogías se entienden como de manera, digamos, un poco cercada, ¿no? Y reducida a como procesos, sí, educativos, pero en escuelas o en estas instituciones, o procesos demasiado formales, ¿no? Cuando hay en realidad una, digamos, genealogía, ¿no? De diversas pedagogías que ayudan a comprender que, bueno, sí, las pedagogías tienen que ver con procesos formativos, ¿no? De construcción y enseñanza de relaciones y de subjetividades, pero que se enmarcan, ¿no? Y se insertan en proyectos, pues, ético-políticos, ¿no? Aquí coloco solo algunas de las que recupero para justo poder hablar de pedagogías, ¿no? En el contexto de desaparición, pero también en el contexto de búsqueda. Y bueno, a partir de estas pues justo, ¿no? Entender que las pedagogías son proyectos ético-políticos, ¿no? Que construyen mundos y sí implican estos procesos, pues, formativos, de saberes y de símbolos, pero al ser justo ético-políticos, pues, por un lado pueden enseñar y reproducir las violencias, como lo es, por ejemplo, pues, esta llamada pedagogía de la crueldad, o pues las denuncian también y de algún modo buscan su transformación, como varias de las que estaban en el esquemita anterior, ¿no? La pedagogía de la ternura, feministas y algunas otras. Y entonces, entendiendo de esta manera, ¿no? Las pedagogías como estos proyectos que forman mundos, bueno, preguntar, pues, ¿cuáles son esas pedagogías que están permitiendo convivir cotidianamente con las desapariciones? ¿Y cuáles son esas otras, pues, que denuncian y transforman esas violencias, ¿no? Concretamente, pues, las de la desaparición. Y bueno, un poco también la pregunta surge, pues, de aquí, ¿no? La pregunta que se hace en muchos espacios, ¿qué cosecha un país que siembra cuerpos? Que es una pregunta, pues, como que interpela no solo a las disciplinas, ¿no? O a quienes hacemos investigación, sino creo yo que interpela también, pues, a la sociedad, ¿no? En general. Y eso, pues, vinculándolo con las pedagogías, surgen por eso estas preguntas, ¿no? De cuáles permiten vivir con esa cotidianidad. Y luego también, bueno, viene el tema de por qué las espiritualidades, ¿no? Y bueno, más allá de pues toda la discusión, ¿no? Que hay a nivel teórico de qué es la espiritualidad, cómo se entiende, si es religión, si es, eh, pues más bien a partir de muchos trabajos, sobre todo antropológicos, pues más bien tratar de prestar atención a aquellas, digamos, pues prácticas, ¿no? Y realidades que a las que se remite cuando se habla de espiritualidades, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, hay mucho desde la espiritualidad de la liberación, ¿no? Estos encuentros con quienes viven las violencias, que bueno, son las personas desaparecidas, pero también las personas que les buscan. Hay rememoraciones, lo voy a ir explicando un poquito más, como digamos en los casos, en el caso concreto, ¿no? Pero esta construcción de memorias, ¿no? La presencia de Dios, que también es un, pues, elemento sumamente importante, ¿no? Y muy presente. La búsqueda de vida está, bueno, tienen justo una dimensión política al abordar como todo esto que queda desdibujado con la desaparición.
tienen una relación pues con lo sagrado, permiten tejer vinculaciones y en ese sentido pues se habla pues de cosmovivencias, ¿no? O sea, maneras de vivir los mundos y pues de forma interrelacionada. Y hay, digamos, pues una lectura, ¿no? De las espiritualidades de la mano con lo que se ha llamado desde la antropología, ontologías relacionales, que, bueno, lo que hacen es una crítica a lo que ellos llaman ontología moderna, ¿no? Donde, bueno, hay un sujeto individual y masculino, además, que desde la razón mira y analiza, pues, el mundo, ¿no? Frente a eso, y mucho a partir de trabajos etnográficos, estas ontologías nos dicen, bueno, en realidad lo que hay, pues son mundos diversos, ¿no? Que están en interrelación y en interconexión cotidiana. Esto, bueno, igual ahorita más adelante puede quedar un poquito más claro, ¿no? Pero entrando, digamos, ya como a los temas, como ya pues en la realidad, ¿no? De la búsqueda y desaparición, bueno, esta foto es de una búsqueda en un parque natural protegido, ¿no? O sea, pues estos cerros que suelen como bardear y ponen dentro juegos, pistas para correr y demás, ¿no? La búsqueda se realizó al interior de este parque, ¿no? Y mientras estábamos como pues en la búsqueda, coloqué aquí algunas frases, ¿no? Que pues sí, ¿no? Conversadas mientras buscábamos. Una de ellas es, bueno, que en ese parque ya se han encontrado de forma recurrente cuerpos encobijados que avientan pues desde fuera de la barda del parque hacia adentro. Otra de las cosas es que, bueno, encontraron el cuerpo de un chico enterrado boca abajo y quien lo encontró pues fue un perro que escarbó, ¿no? Y bueno, justo como la búsqueda fue en un parque, digamos, pues la circulación no se cerró, ¿no? O sea, mientras estábamos buscando, la gente estaba también habitando, digamos, cohabitando ese parque, ¿no? En las resbaladillas, en los columpios, y evidentemente, pues miraban, ¿no? Lo que estábamos haciendo. Entonces, la reacción de varias personas, sobre todo de las familias, era, bueno, pues, ¿qué les importa lo que hacemos, no? O por qué son metiches y nos están mirando. Ahorita lo voy a como intentar desmenuzar, ¿no? Pero poner como sobre la mesa esto, como estos testimonios, ¿no? También en esa búsqueda, y algo, digo en esa, pero en muchas, pues es recurrente, ¿no? Como saber leer la tierra. Bueno, pues sí, justo, ¿no? Esas tierras que está removida, en donde enterraron los cuerpos, da señales, da mensajes y entonces aprenden y enseñan unas a otras, pues, a leer eh, esa tierra. Otra de las, pues, digamos, testimonios compartidos en esa búsqueda, pues fueron diversas narraciones sobre sus seres queridos, ¿no? Contándonos a quienes estábamos ahí acompañando, pues cómo son, a quién se parecen, qué es lo que les gusta hacer, ¿no? Y pues también el compartir lo que ha supuesto buscar, ¿no? Desde pues ir a las fiscalías, pero lo que supone para muchas de ellas, pues cuidar a los nietos y dejarlos con el abuelo cuando van a búsquedas, ¿no? O sea, todo esto que se comparte a la vez que se está cribando la tierra, por ejemplo. Y entonces, pues un escenario como este, ¿no? Con estos testimonios que yo ponía ahí en la imagen, pues permite hablar de las desapariciones como esta pedagogía de la crueldad, que bueno, surge y la propuesta viene de Rita Segato, pero digamos, por un lado, justo pensar en un parque que, eso, ¿no? Es un parque que fue pensado para que se habitara pues desde la vida, ¿no? O sea, con personas e infancias pues corriendo, jugando, ¿no? En los columpios y si bien eso sigue estando de algún modo, ese parque, ¿no? Ese territorio, al mismo tiempo está siendo habitado, pues, enterrando cuerpos, ¿no? Entonces, es, digamos, este mensaje, mucho pues, tiene también, pues, desde las violencias expresivas, mensajes que nos enseñan que ese territorio, pues, tiene dueños, ¿no? Que dictan cómo se habita. O sea, sí lo puedes habitar en los columpios, pero también se puede habitar
enterrando cuerpos o aventando cuerpos encobijados, y eso es algo que también se puede hacer ahora en ese territorio, pues concreto, ¿no? Digo, en el parque concreto, pero en realidad como en las casas que rodean el parque, ¿no? Hay, pues también son, digamos, en este sentido, mensajes que nos enseñan de algún modo a desacralizar la vida, ¿no? Por ejemplo, justo Rita habla del capitalismo como el proyecto de las cosas. Entonces, pues eso, ¿no? Es una vida que se vuelve una cosa que entonces, al volverse cosa, pues deja de ser vinculante y deja de ser cuidada, o sea, deja de tener esta dimensión como de lo sagrado. Tanto la vida de las personas, pues enterradas, ¿no? Ahí, pero también la vida, pues de la tierra, ¿no? Porque desde otro lado y desde otro lugar, quienes buscan están dando como un significado distinto a la tierra, al decir, bueno, te enseño o aprendí a leer la tierra, porque la tierra es de algún modo, pues, otro ser, ¿no? Que me da mensajes con las plantas o con cuando está el terreno removido, por ejemplo, ¿no? Enseñan pues también pues esta desritualización de la muerte, ¿no? Pensando en lo que supone un ritual que no solo es la despedida, sino que permite tejer vínculos y construir memorias, pues estas muertes son justo, ¿no? Muertes sin ritual, en donde se rompen esas posibilidades de vínculos y memorias. Y bueno, por otro lado también, pues enseñan, digamos, ¿no? Este mandato de masculinidad que, bueno, Rita lo refiere mucho a el mandato de masculinidad, que no es una esencialización, ¿no? De los hombres ni de lo masculino, sino justo el tipo de sujetos que se construyen y se forman, eh, pues socialmente y culturalmente y de manera contextual para, digamos, cometer actos crueles. Pero también se vuelve este mandato de masculinidad, pues, una forma de relacionarnos, ¿no? Desde la desvinculación, desde el desarraigo y, pues, como esta frialdad o endurecimiento también emocional que habla la autora, ¿no? Y de la mano de eso, pues, se van construyendo y tejiendo formas de relaciones, pues, individualizadas y mucho de desconfianza, ¿no? O sea, cuando yo les ponía el testimonio en el que las familias dicen, bueno, ¿qué les importa o qué ven? O sea, el tema no es cuestionar esa reacción, porque me parece que el tema no va por ahí, sino mirar que esa reacción está muy vinculada a este mandato y a esta ruptura de relaciones que se establece con las violencias instaladas en ese territorio, ¿no? Pero bueno, por otro lado, y como ponía ahí también en la imagen, al tiempo que pues sucede esto, también se están compartiendo las historias y hay como esta, pues como digamos, especie de ambivalencia donde sí está la crueldad presente, en este caso pues en esta búsqueda, pero también están presentes pues las pedagogías y espiritualidades, ¿no? De un lado, pues este tejido de vinculaciones, sí entre las familias buscadoras, pero también con las personas desaparecidas. Y de nuevo el tema de la tierra, ¿no? Que se lee la tierra porque nos da mensajes. Y supone entonces, digamos, frente a esta mirada en la que pues, la tierra sirve solo para enterrar y ocultar cuerpos, pues la tierra aprendo con ella y la leo porque me dice dónde puedo buscar, ¿no? Y se vuelve pues un saber muy práctico, ¿no? Que además aprenden las familias pues estando ahí, ¿no? No viene en un manual cómo leer la tierra, sino lo van compartiendo pues en la cotidianidad de la búsqueda. Y esto pues permite hablar justo de las búsquedas como campos o lugares también pues pedagógicos. Eh, y pues justo está la presencia, ¿no? También de las personas desaparecidas cuando relatan eh, sus historias, cuando nos comparten cómo son, al tiempo que estamos pues con las palas, ¿no? Y aquí un elemento también como muy importante que está presente, ¿no? En varias búsquedas es la ritualización. Eh, Normalmente cuando pensamos en ritualizar una muerte, por ejemplo, pues como que un poco la mente viaja o se imagina este escenario de ritual donde, bueno, hay flores y hay quizá un sacerdote o alguien que dirige algún ritual. Y aquí es una cosa totalmente distinta, ¿no? En el caso de esta búsqueda concreta,
cuando se encontraron restos que además pues no son restos, ¿no? Sino que son una vida, las familias lo que hicieron fue con botellas de plástico que encontramos en el lugar, cortarlas, cubrir los restos y luego volver a poner tierra como pues para cuidar esos restos, ¿no? Entonces, este cuidado se vuelve esa manera de ritualizar esa vida, ¿no? Que se encontró frente a ese descarte y esa crueldad que la vuelve cosa. Hay un cuidado y un ritual que es esto, ¿no? Digamos, el sacerdote pues es sustituido por las familias, ¿no? Quizá las flores y las velas se sustituyen por la tierra y por las botellas de plástico y se vuelve un ritual como concreto, situado, que lo que tiene que ver es pues con esta resacralización, ¿no? Este volver a cuidar esa vida. Y bueno, como pues muchas otras acciones, ¿no? En diversas búsquedas. Y bueno, también en cuanto a digamos, en otros escenarios o espacios de búsqueda, la presencia que tienen pues las pedagogías y los saberes, ¿no? Mucho de estas pedagogías que presentaba en el esquemita inicial, ¿no? Las pedagogías populares, feministas, hay esto que se llama pues una reterritorialización de lo pedagógico, ¿no? Que ya no está solo en el aula, sino también en pues prácticas y acciones concretas que defienden la vida y en donde también se están construyendo pues relaciones y subjetividades, ¿no? Esta foto es concretamente de la jornada de búsqueda que se realizó en 2024 y bueno, entre las muchas acciones que se hicieron en el marco de esa jornada, una de ellas fue como juntarnos a abordar, ¿no? En la estela de luz de acá de la Ciudad de México. Y el tema es, mientras se borda, se cuentan las historias, no solo de las personas desaparecidas, sino también como el dolor que supone, pues, la ausencia. Y, digamos, justo en acciones como estas, la gente que circula por los alrededores se acerca, pues, a preguntar, a conversar. Y es como un acercamiento y una conexión desde otro lugar, ¿no? Justo hay un texto de un autor, no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Su apellido es Martínez, que habla de pedagogías ante la desaparición. Y él lo que nos dice es, el primer paso para construir pedagogías ante la desaparición es encontrarnos y conocer los rostros y las historias de esas personas que la desaparición quiere borrar, ¿no? Y entonces justo acciones como este bordado, pero muchas otras que hacen los colectivos y las familias, permiten interpelar, digamos, a la sociedad y a las personas que van circulando por los lugares, pero ya no desde la crueldad, ¿no? Dicen, no le estamos mostrando un cuerpo enterrado, le estamos mostrando vida, ¿no? O sea, mujeres que estamos bordando y los rostros de nuestras familiares que pues siguen presentes pues, en las historias de ellas, ¿no? Y entonces, digo, la clave también como para entender cómo o leer esto como pedagogías es que sí son acciones intencionadas, ¿no? O sea, se borda y se juntan en estos espacios públicos de forma intencional y esto pues convoca, insisto, ¿no? Una sensibilidad desde otro lugar, que es desde la vida y no desde la crueldad, ¿no? Y entonces en ese sentido justo pues cuentan, digamos, otras narrativas sobre las violencias, ¿no? Que ya no es desde pues la desechabilidad, sino pues las memorias y la vida se pone al centro, ¿no? También un tema importante es pues estos saberes que ellas construyen, ¿no? Si bien está este saber leer la tierra, del que ya hablaba, de manera como más amplia, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando conversaba con Mina, una mamá que busca a su hijo, ella me decía, bueno, nosotras más que ser expertas forenses o aprender técnicas forenses, buscamos con el corazón, buscamos porque, y ese mucho también fue esto, ¿no? Les buscamos porque les amamos. Entonces, claro que hay saberes, digamos, más técnicos, podrían llamarse, ¿no? Quizá que aprenden, pues, en talleres, con ayuda de algunas personas, pero lo que moviliza esos saberes, pues, tiene que ver justo con el amor y con el corazón que late, ¿no? Para seguir, pues, buscando.
Y bueno, respecto a las espiritualidades y ontologías relacionales, pues lo que decía, ¿no? Hay una presencia y rememoraciones, y esto, de nuevo, pues son frases que ellas me han compartido, ¿no? Eh, Cuando hablan de que su corazón dejó de latir, y mucho se teje esto con lo que propone Verástegui, ¿no? Aunque, digamos, las funciones fisiológicas dejen de estar, sigue habiendo una vida que hay que buscar, ¿no? Y entonces, eso por un lado, y por otro hablar de que, bueno, el corazón dejó de latir, pero la persona sigue presente, ¿no? En las historias, en los rostros y en las exigencias diversas, ¿no? Pero también una forma de la presencia es justamente, pues, en los sueños, ¿no? Que normalmente, pues, son testimonios mucho, muy recurrentes, ¿no? Que las familias sueñen con sus seres queridos, que les dicen dónde buscar o que los miran a la distancia. Y a veces esto como que pasa desapercibido, ¿no? O como que se psicologiza demasiado y pareciera que, bueno, pues es consecuencia de un trauma, cuando las familias están dándole significados como mucho más importantes a los sueños, ¿no? Y aquí hay algunos testimonios también, ¿no? Pues en sueños me dijo que le preguntara a una señora que vende topper cerca de la casa, o este otro, ¿no? Donde, bueno, yo quisiera quedarme en los sueños porque ahí puedo estar con él. Entonces, no son los sueños esta consecuencia del trauma, sino que son una realidad que se vive, y eso habla, pues, al mismo tiempo de, digamos, lo que podríamos llamar, pues, como un mundo de los sueños, ¿no? Que está muy presente y en interrelación, pues, con este mundo, digamos, humano o material, ¿no? Pero bueno, también hay la presencia, pues, en objetos, ¿no? Que les nombran. Y bueno, justo la foto que está aquí es de un 30 de agosto, donde, bueno, en el piso estaba formada la frase, la pregunta, ¿dónde están? Pero estaba formada por, sí, por manta, pero sobre todo por ropa de personas desaparecidas que, pues, que sus familias donaron, ¿no? Además, en las prendas se podía leer los nombres de la persona que alguna vez vistió esa prenda, un poco de su historia y mensajes, pues, de búsqueda y de amor que las familias escribieron en esa prenda para donarla, ¿no? Entonces, hay esa presencia, y estos elementos como este, pues, al mismo tiempo se vuelven, pues, digamos, esto que podríamos llamar dispositivos pedagógicos, ¿no? Que son colocados ahí de forma intencionada, y que además nos permiten leer otra historia de las violencias y otra historia de las personas desaparecidas, ¿no? También mucho frente a este estigma, pues, de que en algo andaban, o de que, bueno, todos estos, ¿no? Que se construyen. Eh, También, por otro lado, bueno, símbolos, ¿no? Que remiten a la vida compartida, y justo, bueno, aquí están estos dos testimonios, ¿no? Por un lado, en una de las acciones, una compañera llevó agua de té de limón, ¿no? Para compartir con todas, y en el momento en el que una de ellas toma agua, pues el gesto es como, pues sí, como de llanto, pero al mismo tiempo nos dice, bueno, es que a mi mamá le gustaba mucho esta agua. Y entonces el agua, esa agua deja de ser, digamos, agua, ¿no? Se convierte en este símbolo porque es el agua que ella tomaba y compartía con su mamá, y que a su mamá, pues, le gusta. Entonces, digamos, se vuelve, no deja de ser un objeto, ¿no? Un agua, pero está remitiéndonos a esos momentos compartidos y vividos con la persona, ¿no? Por otro lado, bueno, aquí puse esta, ¿no? No te muevas para que quedes bonita, y este testimonio está, pues, enmarcado bueno, esta foto es se llaman fototransferencias, ¿no? Que hicimos con el colectivo, donde imprimimos la foto en un acetato y, bueno, la pasamos a tela, normalmente manta, para bordar pues, sobre ella, ¿no? Y al estar haciéndola, las transferencias, justo una de ellas dijo esta frase, ¿no? Como, no te muevas para que quedes bonita. Entonces, sí es una foto, pero ella no le está hablando a la foto, ¿no? Le está hablando a su mamá, y entonces estas fotos se vuelven también ese símbolo que remite y hace presente de algún modo, pues, a las personas, ¿no?
Y esto va muy de la mano con lo que dicen, ¿no? Bueno, es que ellas y ellos siempre están presentes. También, pues, mucho en olores, ¿no? Y en sabores. Y otro de los elementos, ¿no? Presente en la búsqueda y que tiene que ver con las espiritualidades y ontologías, pues es la presencia de Dios, que también, digamos, es algo mucho, muy presente y que tampoco se mira, ¿no? No se le presta atención. Sobreabundan los análisis como jurídicos y está bien, qué bueno que sobreabunde, pero estas como experiencias, digamos, encarnadas que están viviendo quienes buscan, muchas veces como que son minimizadas o no, ni siquiera son a veces escuchadas, ¿no? Y bueno, la presencia de Dios ahí está de forma muy importante, ¿no? Y una de ellas es justo aquí otro testimonio, ¿no? Bueno, yo le pedí a la Virgen que me diera una señal y habla también, pues, digamos, de esta presencia, pero también como de este diálogo con Dios, ¿no? Cuando se enojan y le preguntan, bueno, ¿y por qué a nosotras? ¿Y por qué me haces esto? Y lo importante aquí es, por un lado, esa presencia, ¿no? Que la viven ellas de manera, pues, como encarnada, pero que también son conversaciones, ¿no? Con Dios o con la Virgen que no están mediadas por figuras, pues, eclesiales o institucionales, ¿no? Y eso me parece pues que es clave, ¿no? Porque de pronto pareciera que solo la presencia puede estar mediada por un sacerdote y aquí es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y esto, bueno, pues justo permite hablar pues de un mundo que podríamos llamar divino, ¿no? Y bueno, también está pues la presencia, ¿no? Yo lo ponía aquí así porque recuperando justo lo que ellas me dijeron, ¿no? De su corazón dejó de latir. Bueno, también hay quienes su corazón dejó de latir en el camino de la búsqueda, ¿no? O sea, quienes han fallecido o han sido también asesinadas o desaparecidas. También hay una presencia de ellas y justo la foto que está aquí es de un proyecto que con el CICR, donde se recuperaron, ¿no? Historias, pues de mujeres y sobre todo de mujeres, ¿no? Que han fallecido en este camino de la búsqueda y se les nombra y se cuentan también sus historias, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, elementos como este bordado se vuelven también, pues, estos dispositivos, ¿no? Pedagógicos. Y con todo ello, pues, hay esta cosmovivencia, ¿no? Digo, el concepto también lo tomo mucho de Gustavo Esteban, ¿no? Que hace una crítica al término de cosmovisión, porque entonces él dice, bueno, el cosmos o el mundo, los mundos los vivimos solo con la visión. Me parece que no, sino que supone que la manera en que comprendemos esos mundos es la manera también en que los vivimos, ¿no? Y entonces son justo interrelacionales, pero también son sumamente, pues, políticas, ¿no? Y bueno, justo retomando un poco el esquemita, ¿no? Que presentaba anteriormente de las ontologías relacionales, digamos, los diversos mundos que están presentes de algún modo, pues, en la búsqueda, pues está el mundo humano, por supuesto, ¿no? Pero también el mundo de la tierra, con este leer la tierra, ¿no? El mundo divino, con la presencia y conversaciones con Dios. Hay el mundo de los sueños, que, insisto, ¿no? Está muy presente. Y pues esta relación como entre el mundo, digo, el mundo racional, pues sigue estando ahí, ¿no? Y también está como diálogo y encuentro entre el mundo, digamos, material o inmaterial, que es justo el ejemplo que ponía yo con los símbolos, ¿no? Que dejan de ser una cosa para remitirnos pues a esas presencias y momentos vividos, en este caso pues con sus seres queridos, ¿no? Y digo, para terminar, pues yo ponía aquí un poco pues a manera pues de reflexión, ¿no? O sea, que si bien hemos dicho que pues alrededor o en torno a las desapariciones hay muchas narrativas, pues una narrativa, ¿no? Desde las pedagogías y espiritualidades, pues permite también dar cuenta de prácticas relacionales, intersubjetivas, simbólicas, cotidianas y políticas en torno a la desaparición y búsqueda. Y en ese sentido, bueno, hablar de estas pedagogías, otras y espiritualidades, pues justo
posibilita mirar las acciones y experiencias que viven de manera pues cotidiana y encarnada quienes buscan a sus seres queridos, ¿no? Y para terminar, yo puse este video que es ay, perdón, de un 30 de agosto, en el que, bueno, las familias sujetaban un corazón pintado sobre manta, ¿no? Y lo hacían latir al tiempo que latían tambores, ¿no? Entonces es, sí, un acto simbólico, pero que también está de algún modo remitiendo pues a esta búsqueda de vida, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo voy a reproducir. Y bueno, justo a una acción como esta, o sea, me parece que sí es importante mirarlas porque además de ir a fiscalías y a talleres forenses, también en estas acciones como simbólicas y cotidianas, pues están moviendo y construyendo vínculos y memorias importantes, ¿no? Y, bueno, pues yo con con eso cierro. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Ame, a todos, todas, por estar. Solo un comentario inicial y abriríamos una primera ronda de preguntas para después dar espacio a David. Cambia un poco el tema, pero nos va a apoyar mucho también en entender el contexto del Bajío de Zacatecas y todo eso. Pero ahora podemos, si quieren, comentar dudas o testimonios, tenemos el espacio abierto. Bueno, de mi parte, agradecerte. Es un trabajo de maestría que se acabó en esa etapa. Yo creo, espero que va a seguir porque pues, hay Ujú. muchas aristas, muchos temas. Yo preguntaría también, hay muchas compañeras buscadoras o de colectivos. A mí me resuena en muchas cosas que escuché. No digo que las viví de acompañante, ¿no? De acompañante en campo, sobre todo el tema de los sueños y la importancia y cómo a veces se psicologizan o se usan el tema de los sueños desde la psicología tradicional o el clásico que viene de alguna autoridad, como justo, ah, no, sueñas eso porque tienes el trauma, ¿no? O sigues haciendo estas acciones, pero te hieren, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta mucho cómo esta presentación le cambia totalmente el sentido. Bueno, más bien restituye el sentido que las personas en Ujú. campo dicen, ¿no? Del testimonio. Entonces, bueno, la relación espiritual, hasta se creó algo nuevo, me parece, ¿no? Las espiritualidades que siembran vida, con todos los ejemplos, basadas en las clásicas ontologías relacionales, pero aplicadas también justo a la búsqueda, etcétera. Y no sé, yo siempre al escucharte me pasan por la cabeza muchas reflexiones para la vida, para la trascendencia, para la vida, en fin, la relación con otras dimensiones, por así decirlo, pero que sí son parte también, más allá de lo material. Entonces, y la cosmovivencia también, rescato mucho, que es relacional y la dimensión política. O sea, nunca se olvida que en todo esto, aunque son procesos que parezcan muy individuales, muy personales, como los sueños o la memoria, etcétera, en realidad, al actuar de esta forma, también tienen una dimensión política importante, no se quedan como que Sí. encerrados a lo mejor, y entonces son hasta más potentes como símbolos que una propia protesta como tal o que una ley, ¿no? Por así decirlo.
Pues bueno, tengo más cosas, pero quisiera ver si alguien más quiere tomar la palabra, comentarnos lo que sentimos o pues, lo que pudieron haber vivido o que cualquier comentario también académico, que también es parte de, porque se trata de una tesis, ¿no? No sé si no veo manitas levantadas, ahí me dicen. Si no, también aquí estamos en una sala, en la Ibero. Déjame quito esto. O sea, bueno, o sin mano levantada pueden también tomar la palabra. Aquí está Otón, un compañero, primer comentario. Hola, Ameyali, pues primero que nada un reconocimiento a esta labor tan constante, paciente, valiosa desde el corazón. Yo quisiera preguntarte, ¿hay como ciertos vínculos con la experiencia de otros países latinoamericanos, digamos, que han vivido procesos similares, Chile, Colombia, Brasil, no sé, El Salvador? ¿Ha habido como algunos diálogos sobre este asunto? O sea, como de mi parte. No, o sea, como con colectivos de desaparecidos de otros países. Bueno, o sea, digo, desde el trabajo que yo he hecho, no, pero sí hay justo el colectivo que he acompañado, hay mucho trabajo, sobre todo con Guatemala, por ejemplo, ¿no? Y una experiencia que ellas me compartían en un taller que tomaron en Guatemala es muy similar, ¿no? O sea, desde otros lugares y, no sé, digamos, podríamos llamar quizá otras experiencias, ¿no? Pero también está, digamos, como esta presencia donde, bueno, en Guatemala lo que hicieron fue hacer un memorial, ¿no? En el lugar donde encontraron una fosa con muchos cuerpos. Y el memorial, este lugar que ahora es memorial, se vuelve pues este lugar sagrado que es cuidado. Y también hay como estas narraciones de los sueños, pero de sentir como la presencia de las personas, pues en diversos contextos o en diversos como experiencias, ¿no? Quizás no solo los sueños, pero también hay como esta ritualización de los lugares, ¿no? Donde hubo violencia, pues se ritualizan y se vuelven lugares pues de memoria, pero también sagrados y que se cuidan. Gracias. Hola, Fabiola levantó la mano. Por favor, muchas gracias. Solo hay que abrir micrófono. Gracias. Sí. Muchas gracias. Mi nombre es Fabiola Campos. Yo soy del estado de Nayarit, en México. Yo tengo mi hija desaparecida desde 2017, 20 de diciembre. Aquí actualmente se hizo un memorial para los desaparecidos. Empezó primero de diciembre. Ya están por terminarlo. A mí, sinceramente, el memorial se me hace una cosa que no debería ser en lo personal, porque como que lo están normalizando. A nosotros nos decía el señor gobernador y la esposa del gobernador que era un memorial para ir a hacer reflexión, para meditar y eso, esas cosas así, pues entonces yo pienso que no debería de ser, porque se está normalizando y pues no, o sea, lo están haciendo muy normal ya. Hacer un memorial se me hace una cosa muy, como una falta de respeto hacia nuestros desaparecidos, en lo personal. Yo respeto cada opinión, pero sí me duele, la verdad me duele que se esté normalizando, porque iban a estar monolitos con los nombres y las fechas de nuestros desaparecidos, cuando desaparecieron, y sinceramente, pues a mí no, yo no estoy de acuerdo en los memoriales, porque no, se me hace una falta de respeto, es muy triste para uno de madre tener que ver el nombre de su desaparecido ahí, y pues que la sociedad, y más que nada el gobierno, lejos de investigar y de buscar, lo esté normalizando. Nada más, gracias. Sí, no, sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, este caso de Guatemala, el memorial no lo construyó el Estado, o sea, lo construyeron las mismas familias y digamos, fue sobre todo pues respecto a personas que ya fueron encontradas, ¿no? En esa fosa y más bien
justo lo construyeron las mismas familias y entonces sí tiene como, creo yo, ¿no? Un sentido, pues, político, ¿no? Claro que es bien distinto Respecto cuando a el las personas, gobernador dice, ah, bueno, vamos a, o sea, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. respecto a las personas que ya se encontraron desgraciadamente sin vida, pues sí, voy de acuerdo. ¿Por qué? Pues es un memorial de que la persona existió, se desapareció, pues bajo un sistema que la verdad no funciona como, como debería. Entonces sí, yo pienso que ahí sí, con todo respeto, sí debería existir porque esa persona no debe ser olvidada. No debe ser olvidada, debe tener memoria y más que nada buscar la justicia. Y pues la no repetición, que difícilmente se va a poder hacer esto de no repetición porque desgraciadamente ya está muy avanzada la delincuencia. El gobierno sabemos que está coludido y pues yo a las memorias, pues sí, realmente sí, es pues, un memorial, pues sí, sí voy de acuerdo, pero con las personas que aún no aparecen, no. Y ahí van parejas y lo hizo el Estado. El Estado de aquí en Nayarit puso, pues, encontrados, no encontrados, esto es parejo, entonces yo pienso que eso no debería ser. Para las personas que aún no están con nosotros, no. Gracias. No, muchas gracias. Te cuento, Fabiola, ¿no? Compañeros, compañeras ahí también. Aquí desde la Ibero León estamos apoyando un proceso que el colectivo de Salvatierra, Guanajuato, pidió, ¿no? Por ejemplo, ellas pidieron crear, no, que hay justo un tema. Muchos dicen ahí el memorial, el Estado aquí en Guanajuato lo llama el memorial, pero las familias usan memorial, pero también hablan de efectivamente un sitio de memoria viva, que es diferente. El sitio de memoria viva es un lugar como para la lucha, por así decirlo, de repente como la glorieta o como otros espacios que todavía reivindican algo y no es para, así como que quédense tranquilos, ¿no? Es para, entonces ahí hay dos, es híbrido. Hay 14 familias o 16 que fueron restituidos sus familiares que quieren tener ese espacio, pero también algunas familias que están buscando todavía, también quieren ese espacio, pero para algunas va a ser efectivamente para reivindicar la memoria de sus seres queridos que sufrieron, que estuvieron ahí, y para decir, pues, que no es su culpa, para quitar también el estigma que tiene Salvatierra contra las personas y así. Pero para las que buscan todavía que están desaparecidos sus familiares, lo quieren poner para que sea una lucha viva, para mostrar a quien vaya, va a ver que todavía sigue pasando, que todavía hay colusión, que todavía no ha habido reparación, ta, ta, ta. Entonces, si lo ponen así, de esa manera el sitio de memoria les da cierto sentido. Pero si, como dices, en muchos casos ya viene un alcalde, un gobernador y te pone un sitio así medio vacío como para decir, ah, aquí están los nombres. Y sí lo hace para mostrar algo y apaciguar algo que no está apaciguado, ¿no? Entonces tiene, en este sentido yo creo que es muy importante lo que mencionan de, es de Nayarit, está, ¿no? Sí. Ahí, ahorita damos la palabra, todavía tenemos 5 minutitos de esta parte, luego seguimos con Zacatecas, Bajío, pero está Carlos con la manita levantada y quien quiera ya puede levantar todavía la mano, ¿eh? Hola, perdón, no sé en qué momento apagué la cámara. Ameyali, muchas gracias por la exposición, me pareció muy, muy interesante, muy movedora también, como el trabajo. Bueno, a propósito de lo que decías ahorita, Fabiola, decía Benjamin que ante el enemigo ni siquiera nuestros muertos están a salvo, ¿no? Yo creo que esa es una cosa muy importante, como esto que pones, cuando es el Estado, el victimario quien se apropia de nombrar. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el año pasado el colectivo Hasta Encontrarte de Irapuato hizo este acto
en que en una plaza pública escribieron todos los nombres, ¿no? Y convocaron abiertamente a personas a colaborar escribiendo con gis, cuadro por cuadro de una plancha grande, cada nombre de una lista enorme de personas desaparecidas en el estado. No encontradas muertas, sino desaparecidas, ¿no? Y fue un acto también muy movedor. La gente se acercaba con mucha incomodidad, pero porque ahí quedaban expuestas las personas que, pues, diferentes poderes nos han quitado del cotidiano, pues, ¿no? Yo, de manera personal, yo agregué 2 nombres de 2 personas desaparecidas mías, que no son del estado de Guanajuato, y sí es una cosa catártica y es una cosa muy fuerte, pues, ¿no? Ver y leer y escuchar todos los nombres, como tenerlas ahí, ¿no? A pesar de otras formas, pues, ¿no? Y, y vaya, lo incómodo y demás, me parece que era muy potente que fueran las propias buscadoras las que nombraran de esa forma. Y hubo también en paralelo un taller que hicieron las compañeras de Bordando Memoria, Paulina y Sandra, y entonces estuvieron haciendo también con fotografías y unos bordados y unas leyendas, ¿no? Y yo recuerdo ver a una señora que puso su bordado con la foto de su hijo en una escalera y ella se sentó de frente y estuvo muchísimo tiempo ahí, ¿no? Casi una hora. Y entonces era muy fuerte. Estaba la señora contemplando la foto y el bordado y de pronto le salían lágrimas y conversaba un poco y se quedaba viendo y viendo y viendo. Después escuchamos de parte de un nieto decir que ella se había quedado con la aprensión de no haberle podido decir a su hijo cosas como te quiero, ¿no? Y que entonces se lo decía al bordado. Y entonces, bueno, recordaba estas cosas con todos estos ejemplos que nos mostrabas a Meyali, con los bordados y estas formas de ir conversando de otra forma, no nada más de la tragedia, ¿no? Que la tragedia, pues lamentablemente no se va, pero conversar de otras formas y darle otro sentido, ¿no? Y bueno, concluyo nada más con, no sé si conozcas el trabajo de Mariana Tello Weiss, que escribió sobre los fantasmas en la dictadura argentina, ¿no? Y entonces ella rescata estas historias, dice, de malas muertes ocasionadas por el Estado, pero que se convirtieron en esos mitos urbanos de leyendas de fantasmas, que suenan tales cosas y que en tal calle asustan y que se escucha no sé qué y que los perros. Y lo que ella hace es como interpretar, darle otro giro, otro sentido, ¿no? No como estas historias fantasmagóricas, no sé, de terror nada más, sino darle otra aproximación más social, más humana, ¿no? Ujú. ¿Qué necesidad tenemos las personas vivas de seguir indagando y querer escuchar a quien no está, pero además en esas condiciones? En ese caso, como en la dictadura argentina, ¿no? Y entonces, cómo esas personas trascendieron a través de historias, pues sí, de ultratumba, digamos, ¿no? Pero que tienen otro sentido social, otro sentido simbólico, ¿no? Hizo un libro, yo, si quieren, ahorita en WhatsApp les comparto un artículo, y bueno, me parece que, rescatando un poco lo que decía Otto, ¿no? Como que podríamos encontrar quizá aproximaciones más o menos como en ese sentido, ¿no? De indagar otras formas de narrar y otras formas de hacer presente estas personas que no están, ¿no? Y eso, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias. Justo hay un trabajo, no creo que también es de Guatemala, un poco ahorita que decías, ¿no? Estos fantasmas y pues mucho, obviamente contextualizado en cada realidad, pero hablan como el mal aire, ¿no? O sea, ahí donde hubo fosas, donde hubo estas muertes violentas, pues hay el mal aire y entonces van con el curandero, ¿no? Porque ese mal aire les pegó, porque ahí hubo una muerte violenta, pero hay, o sea, me parece muy importante esto que decías, ¿no? Esta necesidad de querer escuchar a quien no está, a quien pues la violencia nos ha arrebatado, me pareció como pues muy importante. Gracias. Tenemos una intervención, un comentario y luego le damos la palabra a David, a reservas que al final todavía podemos
seguir conversando y escribir eventualmente también en el chat. Leo el comentario primero y luego ya Ulises, y si quieren pasamos con David. Buen día, de Nacho Tovar, aquí de la Ibero. Coincido con la compañera Fabiola, el hacer memoriales o eventos similares desde el gobierno, creo que ahí es un punto, ha sido la manera de atender y visibilizar el tema de desapariciones, entrecomillado. A falta de un trabajo más serio de involucramiento en la búsqueda, esclarecimiento y sanción de estos hechos, que es, claro, llegar a más la verdad, a la justicia y seguir, estos eventos son una salida mediática políticamente fácil. Entonces, este era el comentario de Nacho. Dejo la palabra a Ulises. Hola, Miyali. Me pareció muy interesante la participación y ahora con los comentarios. Me gustaría preguntarte o plantearte, no sé si tu proyecto va a ser o va a ir algo más, pero creo que se abre por ahí un debate interesante entre una apropiación legítima de los colectivos para dar significado a los lugares, pero también una especie de necropolítica pública para invisibilizar estos trabajos y también apropiárselos, tal como dice Nacho, para quitarle ese sentido. Me gustaría saber un poco tu opinión. Platícame. Sí, muchas gracias. Pues sí, o sea, insisto, ¿no? Vuelvo a, digo, este ejemplo que yo ponía de Guatemala, donde las mismas familias construyeron ellas el memorial, digo, además de que lo construyeron con sus propias manos, fue como una demanda de las familias, pero digamos, como construida por las mismas familias, ¿no? Este lugar, ellos sí lo llaman memorial, ¿no? Pero este es un lugar donde ahora se reúnen para hacer talleres, para enseñar a otras familias o a otros colectivos, eh, pues incluso desde herramientas y técnicas forenses hasta cómo ir a avanzar una denuncia, ¿no? O sea, es un poco esta memoria viva, estos lugares de los que se apropian las mismas familias, pero además son habitados desde las denuncias y por las mismas familias, ¿no? Por otro lado, sí, esta apropiación del Estado me parece que es, digo, en muchos lugares, ¿no? Y en Ciudad Juárez, por ahí hay también un relato, ¿no? Muy similar, donde, bueno, hay que hacer un memorial por las asesinadas, pero el memorial no está sustituyendo, pues, la justicia, ¿no? Lo que en realidad se está pidiendo, pues, es justicia, es reparación, es conocer la verdad. Y entonces decir, bueno, ahora te pongo un memorial desde el Estado, ¿no? O desde las instituciones, me parece, yo creo, ¿no? Que es, pues, como tomar el dolor de las familias, ¿no? Y, y usarlo, pues, justo, ¿no? Políticamente. Entonces, bueno, hice un memorial, pero sigo sin atender los casos en las fiscalías. Digo, ahí está como esa gran distancia, ¿no? Y creo que lo importante o lo que a mí me parecería clave es justo los lugares que han sido apropiación de las mismas familias, mirar también cómo están siendo habitados, ¿no? Porque me imagino en el caso, ¿no?, que nos contaba también Fabricio, bueno, construir este sitio de memoria, pero porque también se están pensando en habitar este sitio, ¿no? Entonces, que es creo lo que hace que sea una memoria viva. Gracias. Está, si quieren, una última intervención con Nayeli y seguimos, ¿no? Veo, adelante, adelante. No me tardo nada. Nada más quería saludar. Yo estoy en Veracruz, tengo a 2 familiares desaparecidos, busco a mi esposo desde 2019. Y yo entré hoy porque me parecía como interesante lo de la epistemología, ¿no? Como desmenuzar cosas. Dije, ¿de qué se va a tratar? Como de todas las palabras que se utilizan que no teníamos idea, que no estábamos habituados,
no existían desapariciones, ¿no? Cuando a mí me dijeron desaparecidos, ¿qué es eso? Las personas no desaparecen, ¿no? Entonces, ¿de dónde se sacaron la palabra desaparición, ¿no? O sea, si todos fuéramos como de qué significa esto de desaparecer, pues las personas no dejan de existir, o sea, hay materia y hay energía y hay como muchas cosas como para decir que una persona desapareció, ¿no? Entonces, bueno, primero entré por esto, pero me gusta mucho, pues, como la visión que está dando Ameyali, cómo lo está transformando. Me gusta mucho que la academia se involucre porque para las familias nos ayuda como a nombrar algunas cosas, ¿no? Algunos sentimientos, algunas acciones, algunas cosas que nos pasan y de repente contar que se ha vivido 6 años y que la academia ponga un nombre y diga, pues la burocratización del dolor. Sí, o sea, sí, sí pasa, ¿no? O sea, entonces, pues me gusta que haya gente involucrada, pues viendo todas las cosas que hacen las familias, ¿no? En Veracruz hay muchísimos, sí, memoriales, pero también hay personas que, conozco una señora que hace muñequitos sanadores. Entonces, es el familiar, o sea, hace los ojos con la forma, con su pelo, con su ropa. Entonces, bueno, pues las mamás, mm, no es una forma de romantizar porque es demasiado dolor, o sea, eso no podríamos como decir, ay, qué bonito, o sea, no es bonito, pero bueno, es una forma de hacer visible un dolor, ¿no? Porque a la hora de que lo abrazan, de que están con él, de que, pues es una forma de expresar amor, ¿no? Y pues hay un chorro de cosas acá en Veracruz, hay mini documentales, ¿no? Hay unos chicos que son un colectivo Toaltepeyolo, que platican con un documental de muy buena calidad, ¿no? De a quiénes están buscando, y así, pues hay hasta recetarios, ¿no? Hay como de qué les gusta comer, este, que, entonces, bueno, pues hay muchas formas de expresar el amor, ¿no? Y pues yo agradecida de que haya personas que se involucren y que ayuden, ¿no? Pues a visibilizar de alguna manera. Gracias, Nayeli. Pasaría la palabra a David para la segunda parte, pero después retomamos la plática ahorita, tanto sobre contextos, que ahorita va a tratar David, que bueno, tiene que ver con justamente varias cuestiones de violencias y política. Él viene de Zacatecas. Voy a leer su semblanza. David Aguilar Carlos, historiador y politólogo en formación, licenciado y maestro en historia por la UAS, la Autónoma de Zacatecas. Ahora es doctorante en la Unidad Académica de Ciencia Política de la misma institución. Sus líneas de investigación tratan temas sobre cine y autoritarismo, movilidad urbana y el desarrollo de la violencia en Zacatecas. Su trabajo combina una mirada histórica con análisis político, ofreciendo perspectivas críticas sobre fenómenos sociales contemporáneos y buscando abrir el diálogo entre pasado y presente. Bueno, entonces vamos a escucharte, David. ¿Quieres? Te paso micrófono. ¿Vas con este? Ok, desde acá. Listo, ¿no? Pues muchas gracias, Fabricio, por la presentación, por el espacio también aquí al Ibero. Ha sido todo un honor estar aquí. Lo que les voy a presentar básicamente es el resultado de esta investigación, que todavía no está concluida, pero ya está más allá del 50%, ¿no? Titulada La conexión política, la violencia criminal en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, entre los años 2010 y 2023. Yo cuando entré a este posgrado, lo que traté de investigar fue
precisamente como yo decía, ha de ser como la violencia ha de recibir, ha de tener razones anómicas de existir, ¿no? Pero después de empaparme de estos contenidos y aparte de los diálogos con mi asesor, pues nos dimos cuenta de que, bueno, más bien él me hizo entender que no existe nada más político que la violencia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues estas fueron las preguntas claves con las que tratamos de guiar este estudio, que básicamente era reconocer qué características y qué factores responde la violencia en esta región de Zacatecas y también de sus alrededores, obviamente. Y pues obviamente con base en estas cuestiones, pues se pretenden desarrollar estos objetivos, porque también es muy interesante de que mucha literatura obviamente no tienen que enfocarse en Zacatecas, pero se ha tratado mucho Chihuahua, Ciudad Juárez, Michoacán, Guerrero. Entonces yo también eso me dio la pauta para decir cuáles son las características específicas de Zacatecas, ¿no? En este sentido, el camino que se eligió pues fue una especie de embudo en el cual pues partimos de algo muy general a lo particular, ¿no? Entonces, primero un capítulo teórico-metodológico, un par de capítulos contextuales a nivel nacional y después a nivel local, y para terminar con dos capítulos específicos, falta todavía uno, que es el que se está desarrollando justo en este semestre, y es lo que se pretende trabajar. El primer capítulo, como les mencionaba, era un marco teórico metodológico. Estos son los principales o los tres conceptos principales, que viene siendo el capitalismo antidrogas, concepto acuñado por Don Paley, la zona gris de la criminalidad y la violencia expresiva, ¿no? Y estas categorías están siendo operacionalizadas, pues, en un estudio de caso, precisamente en Zacatecas, Guadalupe, que es la zona conurbada de la capital, y para recrear, pues, o reconstruir este proceso del fenómeno de la violencia en Zacatecas. Bueno, el segundo apartado, pues, obviamente aborda el contexto nacional, pues, a través del desarrollo del capitalismo antidrogas en México, que obviamente viene desde principios del siglo XX, pero decidimos recalcar sobre todo cómo la fragmentación de actores, tanto criminales como políticos, pues ha generado toda una serie de conflictos que mientras hay factores estructurales como la desigualdad, la corrupción y la impunidad que pues obviamente nutren este problema. Obviamente entendiendo que el capitalismo antidrogas pues obviamente es un sistema de acumulación. Y obviamente no se trata de un esfuerzo auténtico de erradicar el narcotráfico o reducir el consumo, sino que funciona como pues una herramienta de control política y económica, pues para fortalecer los intereses de empresas transnacionales y obviamente también de las élites locales. Entonces, a través de un recorrido muy somero, a través de 3 décadas, detectamos pues la importancia de reconocer el contexto, como lo menciona Alan Knight, qué contexto ha generado el inusual grado de narcoviolencia, que yo le quitaría el prefijo narco por obvias razones, pero pues que actualmente sufre México, ¿no? Entonces esto es como el preámbulo precisamente para adentrarnos en el territorio nacional y posteriormente en el territorio estatal, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vemos una pequeña gráfica en la que pues vemos que en 2009, 2010 pues fue como un boom violento en el que pues la tasa de homicidios era muy grande en Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, y pues ahí va despegando este fenómeno de la violencia, pero que obviamente viene desde años atrás y que va siendo todo un proceso que se va alimentando, ¿no? Entonces esto es como solamente el verdadero síntoma de lo que se venía acarreando. El tercer capítulo, como les mencioné, pues el contexto estatal, que pues como punto de partida para comprender el fenómeno de la violencia
en que se encuentra precisamente nuestro estado. Pero ¿cuáles son entonces esas especificidades del estado? Obviamente, además de la gran tradición minera, la ubicación de la entidad es sumamente importante porque pues colinda con 8 estados de la República y además su fisiografía con muchas zonas serranas, algunos valles, y el clima incluso determina pues su papel para realizar diversas actividades legales e ilegales, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante reconocer también cómo la población se ha ido enfrascando en los centros urbanos principales, que en este caso viene siendo Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas y Jerez. Pero también hay que recordar que Zacatecas tiene una gran tradición migrante. Es casi equiparable la población total, es casi de 1,5 millones de personas que radicamos ahí, a casi más o menos la misma cantidad en el extranjero, ¿no? Pero aquí también lo que quiero resaltar es cómo, vean aquí Guadalupe, cómo se despega ya en la década de los 2000, como el segundo lugar en población. Y pues precisamente es reconocer esta dinámica demográfica, ¿no? También en el sector económico, durante la década del 2000 al 2020 más o menos, vemos cómo la economía ha cambiado. Creo que no se logra ver muy bien, pero el sector que más ha desarrollado su actividad pues es el sector minero, con 12% de crecimiento, mientras que, por ejemplo, hasta acá abajo el agropecuario o el forestal y la caza, pues ha tenido un crecimiento negativo. Esto quiere decir que pues hay muchas cosas pendientes que hacer en el agro zacatecano y pues también muchos pobladores dependen de este tipo de actividad. En la segunda gráfica aquí vemos también cómo existe este despunte de la actividad minera en cerca del 2008 a un pico en el 2011. Y aquí, pues obviamente lo que nos muestra la gráfica es que también no es casualidad que este despegue de la actividad minera, pues también sea parte de la lógica que se sigue la violencia, ¿no? No se puede despegar una cosa de la otra. Y bueno, aquí podemos observar cómo también, pues la fragmentación de los grupos criminales y la lucha por el control de los territorios, pues exacerban la violencia, ¿no? Y volvemos a lo mismo aquí, en 2010 ya existen diversos grupos, entre ellos pues el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, los Zetas, y en 2002 existe una gran tasa de homicidios, ¿no? Entonces aquí vemos que existen estos grupos que se están disputando el territorio en Zacatecas. Por último, aquí este es el último apartado que hemos desarrollado, que queríamos precisamente vincular la política con la violencia criminal. Son dos cosas que no son ajenas una de la otra. Y pues planteamos que pues el vínculo político responde a un orden social determinado por el necrocapitalismo, que es básicamente el servicio, la vida al servicio, o la muerte más bien, al servicio del capital, ¿no? Aquí podemos ver a Felipe Calderón precisamente, yo creo que más bien simbolizando el poder político, siguiendo la receta de los Estados Unidos hacia Ciudad Juárez y precisamente a todo el territorio, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con la conexión política? Obviamente vemos que la violencia, pues no, estos actos no son precisamente nada más utilitarios en el sentido de que si alguien quisiera cometer un asesinato por X o Y razón, lo haría, pero hay otro tipo de expresiones en las que tiene que ser visible, tiene que ser aleccionante, tiene que ser todo este tipo de dinámicas, ¿no? Y obviamente pues vemos que la violencia pues es un fenómeno contingente que se nutre de condiciones muy específicas y no escapa a ningún contexto nacional ni global. Entonces pues todas las manifestaciones violentas que se nos pueden ocurrir, los homicidios, los enfrentamientos, la desaparición, el abandono de restos, el asesinato de periodistas, el desplazamiento, pues todo este tipo de prácticas, la extorsión, el secuestro, etcétera,
son llevadas a cabo por actores criminales y estatales o estatales, y pues son precisamente ellos los actores que se encargan de producir, de demostrar, producir y reproducir estas prácticas para el control de la población. Entonces, aquí lo que se trató de hacer es un ejercicio de una cronología en el que tratamos de reconstruir el proceso de la violencia en Zacatecas, ¿no? Obviamente tiene su fecha de la ocurrencia del episodio, una pequeña, o sea, un título y una breve descripción, qué actores estuvieron involucrados, a qué categoría analítica más o menos corresponde y su fuente, ¿no? Aquí yo puse 3, precisamente en modo de demostración, para que abarcara precisamente el periodo establecido. Por ejemplo, en el 2003 ocurrió la ejecución de un funcionario del gobierno, Manuel Ortega, que al principio se trató como una simple rencilla familiar, y después se dieron cuenta de que pues él era precisamente intermediario en un conflicto entre ejidatarios de Valparaíso y pobladores de Durango, y parece que allí hay hubo intereses forestales por el territorio en disputa, ¿no? En 2010 ocurrió la desaparición de unos cazadores originarios precisamente de aquí de León. Ahorita vamos a ahondar un poco en ese caso. Y en 2022 el infame caso de que abandonan una cabeza en una sucursal bancaria y después unas personas se dan cuenta de que un perro va paseando con la misma cabeza por las calles del municipio. Entonces ahí responde a una violencia expresiva en el que precisamente no creo que los delincuentes hayan querido que un perro estuviera paseando, pero era lo que se dejaba y se reconfiguran estos espacios de convivencia cotidiana, ¿no? Entonces, como les mencionaba, estas son las categorías analíticas y qué función tienen estas categorías en la investigación. El capitalismo antidrogas, ya lo vimos, que es un sistema económico transnacional. Obviamente Zacatecas no escapa de este sistema. La zona gris de la criminalidad, que viene siendo el hábitat político-criminal en donde se conviven y se generan acuerdos entre la autoridad y los criminales para aleccionar a las personas y controlar espacios. Y obviamente la violencia expresiva, que viene siendo un lenguaje que utiliza pues el cuerpo, el terror y el espacio público pues para hacer un orden social en el que pues se redefinen las reglas de convivencia en un espacio determinado. Aquí era lo que les mencionaba de cómo el caso de los cazadores fue un 4 de diciembre del 2010. Salieron 10 individuos de aquí de León, iban al sur del estado de Zacatecas a practicar la caza, pero fueron interceptados por un grupo de policías municipales en la comunidad del Plateado, es también allá en el centro sur de Zacatecas, y después fueron entregados a un grupo criminal. Las primeras versiones apuntan a que los policías llevaron a los cazadores a una gasolinera a las afueras de la capital, y no es coincidencia que fuera allí, porque precisamente allí también se habían documentado que grupos delincuenciales cobraban los rescates de los secuestros. Esa es por una parte. Por otra parte, en esas épocas, en 2010, al lado de esa gasolinera estaban las instalaciones de la Policía Federal. Y por último, pues como el sector empresarial, en este caso esta estación de hidrocarburos, pues también había, incluso por omisión o por miedo, lo que sea, también pues estuvo de cierta manera involucrado. Entonces aquí retomamos también lo que es como estas 3 estructuras que son las que se mencionan en el concepto de red de macrocriminalidad, pues conviven, ¿no? Y nos ayuda a explicar esta lógica. Y un indicador que nos ayuda a ver esta evolución precisamente es la de los defunciones por homicidio, que si se fijan, pues en 2010
más bien 2012 es donde hay un pico importante, después un cierto tipo de calma y repunta en 2021 con una gran cantidad de homicidios, pero después hay un decrecimiento bastante acelerado y es algo que ha estado fanfarroneando el gobierno en turno de que pues es un ejemplo nacional Zacatecas de reducción en homicidios, pero pues vemos que se va evolucionando estas prácticas. Por ejemplo, pues aquí la desaparición en Zacatecas también es una crisis bastante grave, porque ya desde el 2010 se empezaba a llevar a cabo. Y aquí en el mapa podemos ver cómo se concentran las desapariciones en los principales centros urbanos, que vienen siendo Fresnillo, Zacatecas, Jerez, Guadalupe, incluso Río Grande. Y precisamente aquí lo que vemos es que la narrativa oficial lo que trata es de invisibilizar este fenómeno y pues a través de los mismos discursos de que si son reclutamientos o ese tipo de cosas. Entonces, a lo que nosotros vamos es que también pues se deja fuera de la ecuación pues el papel de las instituciones y obviamente del Estado precisamente en esta dinámica. Entonces aquí es lo que vemos precisamente la evolución de la violencia que ante la reciente disminución de las cifras de homicidios, pues lo que nos invita es a cuestionar si realmente se está pacificando el Estado o si es una estrategia eficaz. Entonces ahí lo que vemos es que está evolucionando a formas más impunes e invisibles como el ocultamiento de cifras o el subregistro o también pues en este caso la desaparición de las personas, ¿no? Así como menciona García Alarnis. Por último, pues obviamente es necesario analizar el desarrollo de la violencia, sobre todo en Zacatecas, porque pues revela esta forma de la macrocriminalidad en la que vemos ya, o sea, no hay que caer en el sentido de que son actos puramente delictivos o aislados, sino que es precisamente que forman parte de un sistema integrado, ¿no? Y a través de este enfoque que le damos de rastrear históricamente y políticamente este fenómeno, pues nos demuestra que la violencia pues es un fenómeno, un proceso muy contingente que se transforma dependiendo de los intereses y también de formas de enriquecimiento del sistema. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. No, ya dejaste de compartir, casi, sí. Entonces, bueno, tenemos todavía hasta la 1, dependiendo de las intervenciones, creo que van entrando algunas personas. Primero un comentario rápido y luego, pues cada quien que quiera preguntar, comentar. Aquí es un trabajo todavía no acabado, en proceso. Que veo si tiene diferentes dimensiones de la violencia, las violencias, ¿no? En plural. También aquí hemos trabajado bastante estos marcos, o sea, no actos hechos aislados. Sin embargo, en la comunicación política y de la mayoría de los medios, al menos locales, ¿no? Aquí en Guanajuato, por ejemplo, todo parece desconectado una cosa de la otra. No hay un seguimiento de lo que pasó un año después, un mes después. Hay un periodismo de hechos aislados. Frente a esto, creo que la academia y el análisis que hacen las colectivas, colectivos, buscadoras, etcétera, de tratar de atar cabos es muy relevante. Entonces, en ese sentido, o sea, se rescata lo que estás haciendo y lo que tratamos de hacer en Guanajuato es de lo que podamos dar un seguimiento de lo que sucede después, mapearlo geográficamente, pero también en cronología, en historia, porque luego parece todo desconectado. Por ejemplo, el caso de los 8 cazadores que quedaron desaparecidos de León, de los cuales creo que solo a la fecha hay uno identificado, es el primer colectivo del estado de Guanajuato, nada más que no se conocía en Guanajuato porque su caso era en Zacatecas y se federalizó
y se trabajó como aisladamente, como si en Guanajuato en esa época no hubiese desaparecidos. Bueno, en 2012, 2014, Guanajuato ya tenía 1.250 desaparecidos, ¿no? Luego fue bajando y hoy son 5.500 personas, más las que no se denuncian, la cifra negra, como se dice, que no están denunciados, ¿no? Pero el caso de que no son cazadores, eran comerciantes del barrio del Coecillo, de acá de León, del tema zapatero, así como cualquier leonés prácticamente, ¿no? Pero luego le pusieron caso cazadores también, porque fueron a esa actividad y sí fue policía municipal entregando a grupos, ¿no? Del crimen organizado. Y del 2010 para acá, ¿cuánto lo hemos visto esto con varios grupos criminales que copian esa manera, ¿no? O sea, policía municipal de Jalisco, por ejemplo, cuántos también en Guanajuato ha habido, pero es menos frecuente en los medios, que entregan al grupo criminal, por ejemplo, el Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces, ¿cómo se van replicando esas modalidades que tampoco se pueden analizar aisladamente, ¿no? O sea, hay que ver cuándo es que empezó eso. Bueno, ya con ese caso tenemos un principio, pero cómo se ha ido difundiendo esta modalidad, que quiere decir que son justo zonas grises, que se superpone el interés criminal, porque si yo soy un policía y prácticamente le vendo, le doy, le secuestro a una persona y se la doy a un grupo del crimen organizado para diferentes motivos, pues totalmente soy parte de la estructura, ¿no? Y ahí que a quién le conviene económicamente hacer eso, qué explotación va a haber, o qué le han robado a la persona, o que hay miles de preguntas, pero pues hay un negocio, una empresa criminal ahí con partes del Estado, sobre todo a nivel municipal. Y bueno, cuando hay cambio político, esa teoría de zonas grises del libro que mencionas ahí, dice que eso se exacerba mucho cuando hay cambio político municipal, estatal y eventualmente federal en sus encajes. Si los tres son de una, todos del PAN aquí en Guanajuato, todos de Morena en Zacatecas, uno y una y otra, así, eso provoca momentos que pueden durar un año, 6 meses, ¿no? De desconfiguración en lo político, pero en lo criminal también, ¿no? Y luego está el otro factor de fragmentación de grupos criminales que quieren tener cierto dominio territorial y de estos negocios, entonces van en conjunto, es muy complejo, ¿no? Bueno, un poquito esto, hay muchas cosas, pero para ver si no después digo más, pero no sé si haya preguntas sobre esto y así, hay Otón aquí una, alguien más aquí en la sala, o si quieren levantan ahorita la mano también. Después retomamos también los temas de las dos presentaciones, ¿no? O sea, también con AME y así. A ver, Otón. Bueno, mucho gusto, David, pues apenas te estoy conociendo y escuchando tu trabajo. Probablemente también como zacatecano tengas como la cercanía con el tema institucional. Yo creo que es preciso ver investigaciones dentro del periodismo muy valiosas que se han hecho en México, ¿no? Como los libros de Carlos Flores, de Diego Osorno sobre los Zetas. Creo que hasta Jorge Fernández Meléndez hizo algo, publicó un proceso, ahorita veía, pero sí hay toda una historia institucional, porque no son grupos criminales habituales, sino más bien que provienen de las filas de elementos corrompidos del ejército, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esa articulación institucional con las partes corrompidas de las Fuerzas Armadas y cómo operan? Porque además hay una historia interesante que como ciudadanos nos debe preocupar, es que muchos de estos miembros eran parte del grupo aeromóvil de Fuerzas Especiales, entrenados, los GAFES, entrenados por Estados Unidos y con mucha habilidad en temas de inteligencia, comunicaciones y todo este tipo. Entonces, hay hasta una película, ¿no? No sé si la del infierno, cuando llegan los militares y reemplazan a los traficantes tradicionales, pues ya la cosa se pone en una dimensión distinta. Y un poco también cómo se articula Zacatecas con otros estados, con fuerte presencia de este grupo, que Nuevo León, Tamaulipas, ¿no? E incluso pues tienen efecto en otros estados de la República, ¿no? Entonces,
creo que aquí me gustaría saber si tienes contemplado como la parte de análisis institucional, de corrupción institucional generalizada, porque creo que eso es lo que muestra, o cómo lo abordarías. ¿Sí? Esta es una, no sé si haya otra ahorita para sumar, si no doy la palabra a David. Ustedes mandan, entró alguien más, libertad. A ver, David, mientras te dejo. Ah, ok. Cuando deje de compartir, creo. Ya no me dejó compartir mi cámara. Bueno, ok. No, pues muchas gracias por las aportaciones. Yo creo que sí hay una gran desconexión, como mencionabas, Fabricio, de cómo los medios. Realmente, cuando yo empecé a hacer la cronología, me di cuenta de que, por ejemplo, en 2005 en adelante, pues obviamente la nota roja eran cosas, un choque de una persona ebria, rencillas familiares, golpes en un bar, así. Y después se van dando estas cuestiones de que la nota roja vende, la verdad. Entonces, allí también, obviamente, nada más lo tratan como hechos aislados y no le están dando la continuidad que se merece, ¿no? Pero sí también lo que mencionas de cómo se desdibujan las fronteras políticas entre los estados. Recientemente también pasó como parece que siembran los cuerpos que pasan aquí en Zacatecas, los asesinatos, y los llevan a las fronteras con San Luis, por ejemplo. Entonces allí como que hay estira y afloje de, es que los encontraron allá, entonces no podemos investigarlo, no podemos atraer ese caso, ¿no? Creo que eso es parte importante. Bueno, mucho gusto también. Me parece muy interesante lo que menciona de, pues, obviamente lo de los efectos en otros estados y lo de la corrupción generalizada. Sí lo pretendíamos hacer, pero creo que la premura del tiempo es bastante determinante. Lo que pretendemos también hacer es justamente en este semestre es como hacer alguna triangulación de información en la que no nada más quedarnos como con la prensa, sino también entrevistar a personas inmiscuidas como los periodistas que han cubierto eh, estas notas y pretendíamos también como algo de carácter institucional, pero por el mismo sentido de que son cosas que a lo mejor pueden estar reservadas o clasificadas. No lo tenemos tan en cuenta, pero si existiera la autorización de una entrevista, por ejemplo, y que se pueda reproducir alguna parte, creo que sí sería bastante interesante. Es que, por ejemplo, los libros de Carlos Flores y Osornio son básicos para entender cómo operaba el fenómeno institucional, no solo en Zacatecas, sino en toda la región. Porque también si tú llegas a una entrevista y no tienes como la película de la historia de los Zetas, pues probablemente se desaproveche esa oportunidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que es buena una revisión de literatura específicamente sobre ese asunto. Y también el tema conexión, Zetas, gafes, entrenamiento Estados Unidos, porque es un cuestionamiento muy fuerte hacia los Estados Unidos histórico, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que entrenan a personal que después es corrompido por el crimen organizado? Es como si ellos fueran medio partícipes o generadores del problema, ¿no? Sobre todo porque no tienen una perspectiva de entrenamiento con respecto a derechos humanos, ¿no? Que bueno, y ahora queda más claro que a Estados Unidos los derechos humanos les interesan más en el discurso que en la práctica, ¿no? Gracias, esta primera ronda. Hay una cosa aquí en Guanajuato, por ejemplo, yo quisiera preguntar a las compañeras de los estados, ¿no? Bueno, está Nayarit, está Veracruz, hay varias, pero a lo mejor, por ejemplo, aquí ahorita el foco de atención aquí es Juventino Rosas, porque ya llevan más de 35 personas, bueno, fallecidas, encontradas en 2 pozos, nada más, de los distintos, muchos que hay. Esto se señala hace 4 o 5 años que se denunció
Ah, a ver, esperemos. Sí. Sí, esperé tantito para que estaba entrando Fabiola de nuevo. Solo decía que en Juventino Rosas en pocos días han encontrado más de 35 personas fallecidas en 2 pozos, tal vez 3, apenas de los muchos que hay ahí. Y hace varios años que está señalado esto, señalado por colectivos, por búsquedas anteriores que encontraban 1 o 2 y no decenas. Ahorita está en el foco de atención. Luego ya se pierde el seguimiento. Si no lo haces tú o el colectivo, hablando con el colectivo, este caso es Luz y Esperanza, creo, o Luz y Justicia, o si no sigues tú bien la prensa o no haces peticiones, pocos vas a saber de lo que pasa, pero ok. Sin embargo, hay que decir, Juventino mismo tuvo mando único porque tuvieron que mandar que despedir a toda la policía municipal por un periodo largo. Estaba señalado el secretario de Seguridad y el Ministerio Público de la ciudad como coludidos. Y entonces toda desaparición en Juventino en esa época tenía el visto bueno de la policía. O sea, era desaparición forzada, pero forzada con todo lo de la ley, ¿no? Por así decirlo. Y ahora no empiezan, siguen, pero ya pozos masivos de personas apiladas, ¿no? Entonces, ahí yo ni he visto si hubo cambio político como un partido u otro partido, pero parece incluso transversal, ¿no? A lo mejor siempre fue un partido, pero no es un partido, es un sistema, ¿no? Ahí, en esa parte. No todas las ciudades son así del todo, pero aquí en Guanajuato, por el Juventino, de repente a veces por periodo Salvatierra, Cámbaro, Romita, Manuel Doblado, la frontera con Jalisco han sido señalados por esto, sobre todo donde la policía estatal reemplaza a la municipal por infiltración mafiosa o porque pues, la municipal está señalado o está condenado o acusado el secretario, ahí ya vamos a tener un problema persistente. En fin, solo para decir si en los estados donde están, o Zacatecas u otros, hay casos así. O sea, bien evidente de que lo local ya está súper descompuesto y entonces, bueno, hay conexión política y un dominio criminal así como evidente, ¿no? A lo mejor ciudades más pequeñas, pero les pregunto si conocen ejemplos como este. Ah, Fabiola, ok, sí. Bien, a mi hija fue desaparecida por la Armada de México, por elementos de la CEMAR, la Secretaría de Marina. Y posterior a su desaparición, a los 2 años yo la miré en un grupo criminal a mi hija. Entonces lo que me hace suponer de que ellos entregaron a mi hija al crimen organizado. Y hasta ahorita pues ellos dicen que no se la llevaron, pero en noticieros hay videos donde la llevan y mi hija pidiendo ayuda y y pues así. Entonces mi hija fue desaparecida por el Estado mexicano, por elementos castrenses, pues, y no lo aceptan. Y hasta ahorita no. Los MPs me los han cambiado constantemente cuando yo les exijo las bitácoras de los que participaban en el enfrentamiento y en el momento que ya están por dármela me cambian de Ministerio Público y pues no tengo, a 8 años ya no tengo una respuesta, pero mi hija fue desaparecida por la Secretaría de Marina, la Armada de México, allí en Nayarit. Ah, perdón, Fabiola, ¿fue en la capital, Nayarit, o en la Sí, capital? Ah, aquí fue en Tepic, Nayarit, un enfrentamiento con civiles armados y en una casa de seguridad y por la Marina de México. No fueron los marinos de aquí de Nayarit, fue la Armada de México y ellos se la llevaron. Tengo las evidencias y pues hasta ahorita dicen que ellos no, y siempre que yo las bitácoras pues de los elementos me dicen que me cambian de Ministerio Público y hasta ahorita no tengo respuesta. Mi denuncia es federal, está por desaparición forzada en contra de la Armada de México, mi denuncia está en la Ciudad de México, pero pues Y hasta ahorita él, no. y era la época del fiscal Beitia. Beitia, exacto, 2017. De Roberto Ya, Sandoval, el gobernador y Beitia. Así es. sí, sí, sí,
Bueno, para quien no conoce del caso, es muy sonado, yo creo que está condenado en Estados Unidos incluso, bueno, por una serie de crímenes atroces, pero básicamente como fiscal era un fiscal mafioso, pues, ¿cómo lo defino? ¿Cómo lo puedo llamar? La Tendencialmente bestia, le llaman, la bestia. bueno, sí, Sí. sí, muchas gracias por el testimonio. Y no sé si alguien más también quiera comentar más o quieres rebotar de este tema, principios de Zacatecas o Bueno, a ver, te paso. muy puntual en este sentido también. Por ejemplo, en Apulco, allá en Zacatecas, que es una comunidad al sur, también existe, bueno, por obvias razones y su conexión con Jalisco, hubo allí una controversia con una presidenta municipal en la que ella trabajaba de manera remota desde Aguascalientes y no estaba presente en su alcaldía porque estaba amenazada por un grupo criminal. Después que terminó su mandato, gana el que estaba señalado como pues también un alcalde mafioso, literal. Entonces ya después se le quita el fuero político y van tras él, creo que sí lo capturaron, pero curiosamente el sustituto también tiene conexiones con el cártel este de las cuatro letras. Entonces ahí vemos también cómo esta situación de cómo las autoridades están precisamente infiltradas y siguen con reproduciendo este sistema del que estamos hablando, ¿no? Hay una mano levantada aquí. Rapidísimo, hay hasta versiones periodísticas de vínculos de Carlos Salinas y su familia con este grupo criminal. Entonces, es una historia que pues ya tiene que unos 30 años, ¿no? Ok, gracias. Hay más preguntas ahora sí referentes, ya sea a lo que presentó Ameyali, lo que presentó David, o más consideraciones. Ahí nos dicen un minutito, mientras voy viendo si. Bueno, en Veracruz hay muchísimos casos de policías Sí, que se han llevado a chicos y a mismos policías, o sea, entre policías se llevan a policías. Hay un caso 2025 que se le pusieron blindaje Coatzacoalcos porque eran policías que iban a, a esta zona y se llevaron a muchos chicos y dicen que son como 25 policías los involucrados y hay detenidos, policías detenidos, marinos, 5 marinos detenidos, o sea, sí hay ahora como un poco de avance de ese caso. Hay de unos chicos de Tierra Blanca, eran 8 chicos, ya tiene 10 años también, y estos chicos se fueron a un bar y los desconocen, policías los detienen y los entregan al crimen y ya pues solamente hay un fragmentito de un chico, ya también pues, y así muchísimos casos de policías de tránsitos, sí, aquí en Veracruz, policía desaparece, policía también. Ujú. gracias, Angeli. Y bueno, solo ya una consideración más que puede ser útil para tu estudio, también considerar las fronteras interestatales, además de la frontera norte y sur, ok, pero también las marítimas, pero la frontera estatal como un recurso estratégico. Se trabaja mucho en geopolítica, que es como en geografía y en política, o sea, la frontera genera dinámicas de por sí por el mismo hecho de ser una frontera de un estado federal con otro estado federal, ¿no? Dijiste justo que Zacatecas tiene 8 fronteras y es muy estratégico. También Zacatecas me parece fue parte de
de esa estrategia en la época de los llamados Zetas o lo que fueran, pero de la Cruz Z por su posición y porque también tiene muy poca población, está muy despoblado, ¿no? Casi tiene los desaparecidos de Guanajuato, pero una sexta parte de la población, o un poco más, ¿no? ¿Cuánto es? 3 millones, 1,5. No, entonces sí es un cuarto de la población de Guanajuato, pero con un número muy, muy alto. Entonces, bueno, esos elementos geográficos y la frontera, y digo recurso porque es usado así. O sea, si tú dices que dejas cuerpos o evidencias de crímenes del otro lado para despistar, etcétera, estás usando la frontera como efectivamente un recurso de impunidad o un recurso de confusión o un recurso económico, porque normalmente aquí en León es frontera con Jalisco, ¿no? Entonces muchos jóvenes o los encuentran o ya no, pero en las calles de Guadalajara, ¿no? Ya a lo mejor drogados, ya vendiendo drogas, durmiendo todos hacinados, por el tiempo que sea, les sirve para eso y no tienen ya la posibilidad de llamar, de recordarse. ¿Quién se recuerda un número de celular hoy en día? ¿O quién tiene posibilidad de acceder a eso estando drogado o en condiciones, pero siguen vivos, ¿no? Entonces a veces es un poco la esperanza, si los encuentran, pero de León a Jalisco es una frontera estratégica. También parece que hay laboratorios en Sierra de Lobos, que es la frontera igual, porque encontraron unas fosas ahí también. Es frontera con Jalisco en carreteras muy secundarias que luego suben a Zacatecas luego, ¿no? O a Aguascalientes. Bueno, todas esas cosas son importantes, yo creo, para el tema de, más que la intensidad de violencia, las modalidades, como modus operandi, como dicen ahí por ahí. No sé si hay más consideraciones de estos últimos 5 minutos. Si no, estamos dejando, ahí me dicen, ¿eh? Estamos dejando el contacto de correo de Red Lab. También dejo el mío por si quieren entrar en contacto con lo que hacemos aquí, pero también por si quieren el mail de alguien más, aquí lo pueden poner también. Estoy escribiendo dos míos. Y para conocer o intercambiar ahora quienes estaban acá, ¿no? Nos pueden escribir. Y listo, yo creo que entonces vamos cerrando la sesión, si les parece. Y bueno, y muchísimas gracias por sus comentarios, a quienes no habían participado antes. Aquí sigue siendo cuerpo académico de Ibero León, más una sesión del laboratorio que tenemos de acompañamiento a las desapariciones, ¿no? Un abrazo a todos, todas. Hasta luego, Gracias. saludos. Hasta luego. Gracias. Muchas Gracias, gracias. compañeros. Muchas gracias, adiós.